En esta exposición centraremos nuestro análisis en las principales tendencias y corrientes en la educación matemática, explorando cómo esta disciplina ha evolucionado a partir de sus cimientos en la psicología y en la ciencia cognitiva. Nuestro propósito fundamental es examinar la transición desde una pedagogía basada en la formación de hábitos y la repetición mecánica hacia modelos donde se priorizan una comprensión más profunda y el análisis de los procesos mentales que hace el estudiante. A lo largo de la presentación abordaremos los siguientes ejes temáticos: la evolución histórica de las corrientes, la diversidad en los enfoques psicológicos, el rol del estudiante y del maestro, y cómo nos dirigimos hacia una teoría de la instrucción. Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Cristian Solórzano y en este primer momento de la exposición presentaré una síntesis sobre la evolución de la educación matemática en el siglo XX, destacando cómo ésta transitó desde enfoques centrados en la estructura cognitiva y la formalización del conocimiento hacia perspectivas sociales, culturales y didácticas. Como podemos ver, la infografía nos da este recorrido en dos grandes momentos. Por un lado, al lado izquierdo, los desarrollos de mediados del siglo XX y por otro, las corrientes que emergen hacia finales del siglo, donde la matemática empieza a entenderse como una práctica humana, social y cultural. Como podemos ver, en la parte izquierda de la infografía aparece nuestro primer gran momento, donde la preocupación está dada por la estructura del pensamiento matemático y los procesos cognitivos. En primer lugar, sobresale el constructivismo y el enfoque psicogenético propuesto por Piaget, el cual revolucionó la educación al proponer que el conocimiento no se transmite de forma pasiva, sino que se construye al interactuar con el entorno. Explicó que este proceso ocurre mediante la asimilación y la acomodación, pasando por distintos estadios del desarrollo, desde la parte sensoromotor hasta las operaciones que se denominan formales. En segundo lugar, aparece la matemática moderna y el estructuralismo, más o menos hacia los años 50 y 70, propuesta por el grupo Bourbaki. Este grupo promovió una enseñanza centrada en estructuras abstractas como conjuntos, funciones y lógica, lo cual aportó un rigor conceptual, pero debido a esto pues también recibió críticas porque en muchos contextos pues se distanciaba de este proceso. A finales de esta primera parte surgió el enfoque de resolución de problemas propuesto por George Polya, el cual decía que para resolver un problema necesitamos pasar por cuatro fases. Primero, la comprensión, segundo, la planificación, tercero, la ejecución y el cuarto, revisar si lo que hicimos pues corresponde al problema que estamos desarrollando. Este aporte pues marcó un cambio crucial porque desplaza el énfasis desde la memorización mecánica hacia el pensamiento heurístico y estratégico, aspecto que sigue siendo central aún en la pedagogía de hoy en día. Como podemos ver, hubo una transición desde estos enfoques hacia una visión social y realista, en donde la matemática deja de concebirse únicamente como un proceso individual y empieza a entenderse también como una práctica mediada por el aula, la interacción social y la realidad, lo cual abrió paso a corrientes que analizaban no solo cómo piensa el estudiante, sino también cómo se enseña, en qué contexto y en qué sentido social. Desde estas perspectivas, pues aparece la educación matemática realista, propuesta por Freudenthal, el cual sostenía que la matemática debe entenderse como una actividad humana y propone el proceso de matematización, que lo define como la capacidad del estudiante para organizar y modelar situaciones de la realidad mediante herramientas matemáticas. Luego, posteriormente encontramos la didáctica de la escuela francesa, en la cual aparecen dos grandes pensadores como lo son Broseau y Chevelard. En esta corriente centró su interés en la interacción del estudiante con el docente y pues la matemática como tal, el saber matemático. Analizó cómo el conocimiento científico se transforma para ser enseñados en el aula e introdujo diferentes conceptos como situación didáctica, contrato didáctico y transposición didáctica. Finalmente, la etnomatemática, ya a finales del siglo, propuesta por Diaproso, pues introdujo una mirada profundamente crítica e inclusiva, ya que desde esta perspectiva, pues las matemáticas no son universales en una única forma, sino que existen diversas maneras de pensar y producir conocimiento matemático en distintas culturas y comunidades. Hola a todos, en este punto de la exposición exploraremos cómo la educación matemática ha dejado de ser una simple repetición de ejercicios para convertirse en un campo más complejo que se basa en la psicología y en la ciencia cognitiva. Iniciaremos diciendo que históricamente nos hemos movido en dos corrientes.
La primera prioriza la estructura del cálculo basada en ejercicios de repetición, mientras la segunda se va hacia la búsqueda de una comprensión conceptual más profunda del objeto matemático. Esta evolución no es solo teórica, también define cómo enseñamos como maestros y cómo entendemos que el estudiante está alcanzando una habilidad o una competencia matemática. Ahora bien, en cuanto a los principales representantes y qué nos dicen con respecto a la educación matemática, tenemos que en los inicios predominaba el asociacionismo. Edward Thorndike nos dice que para aprender matemática, o en ese caso la aritmética, era necesario formar hábitos que se lograban alcanzar mediante una repetición mecánica de ejercicios. Esto se llamaba la ley del efecto. En ella se proponía que el error era algo que debía evitarse a toda costa, porque ese error era un indicativo de que había algo mal formado. Más adelante se presenta, por ejemplo, Resnick y Ford, quienes hacen una transición hacia una psicología de la comprensión, en donde ya no se trataba solamente de repetir, sino de analizar como expertos qué estaba pasando en el pensamiento para poder comprender un poquito por qué ocurrían los errores en los estudiantes y por qué se volvían sistemáticos. Esto lo podíamos develar analizando la lógica interna de esos errores. De esa manera podíamos enseñar mejor y evitar que volvieran a ocurrir. Luego, avanzando ya en el siglo XX, tenemos posturas, por ejemplo, de Jean Piaget, que con su constructivismo operatorio nos enseñaron que el aprendizaje se basaba en unas estructuras biológicas que a la vez se iban desarrollando en estructuras cognitivas. Por otro lado, tenemos a Brunner y Dienes, quienes nos hablan de los materiales concretos, en donde el estudiante que es capaz de manipular dichos materiales puede pasar a una abstracción de un objeto matemático. En cuanto a niveles superiores de comprensión, Alberto Castro nos dice que esa matemática avanzada, por ejemplo, en la universidad, requiere de una abstracción superior que difiere de procesos básicos. Con respecto a los consensos modernos y el rol del docente, a pesar de que hay diferencias, la mayoría de corrientes actuales coinciden en varios puntos. El primero es que debemos abandonar el conductismo radical, es decir, ya no es suficiente una repetición mecánica para poder lograr una educación de calidad. En segundo lugar, debemos centrarnos en el sujeto, porque finalmente, como expertos, nosotros podemos comprender los procesos mentales del estudiante. Sin embargo, es el estudiante quien interviene en el éxito de su aprendizaje. Como dice Pablo Flores, el aprendizaje ocurre exclusivamente en el estudiante. Como profesores tenemos el rol de ser facilitadores, de diseñar tareas, actividades que sean eficaces y que realmente provoquen ese aprendizaje significativo. Finalmente, podemos decir que la tendencia actual es irnos hacia una teoría de la instrucción matemática. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Necesitamos que el objetivo ya no sea solamente describir cómo se aprende desde la psicología, sino poder comprender cómo organizar ese contenido, ese objeto matemático, basándonos en la arquitectura cognitiva del estudiante. En resumen, enseñar matemáticas hoy más que nunca es un puente entre la lógica de la disciplina y la psicología de quien aprende, es decir, del estudiante. En este apartado desarrollaré las corrientes y autores en educación matemática del siglo XXI. Empecemos por el enfoque ontosemiótico, desarrollado principalmente por Godino, Patanero y Font. Parte de una respuesta muy concreta. Los significados matemáticos no existen fuera de la actividad humana. Se construyen dentro de lo que los autores llaman sistemas de prácticas, es decir, todo lo que hacemos, decimos y pensamos al resolver un problema matemático en un contexto dado. Su gran contribución es darnos herramientas concretas para analizar lo que ocurre en el aula. Una de ellas es la idoneidad didáctica, que es básicamente un sistema de criterios para evaluar si una situación de enseñanza está bien diseñada. Además, el enfoque ontosemiótico identifica los conflictos semióticos, que son esas situaciones donde el docente y el estudiante están usando el mismo símbolo o término, pero con significados distintos. Una segunda corriente es la teoría antropológica de lo didáctico, desarrollada por Chevallard,
y sistematizada en el contexto hispanohablante por Gascón. La teoría antropológica de lo didáctico enmarca las matemáticas como una actividad humana institucionalizada. Esto significa que no se puede entender el aprendizaje matemático sin entender la institución en la que ocurre, ya sea la escuela, la universidad, el sistema educativo, porque esa institución define qué matemáticas son legítimas, quién las enseña y cómo lo realiza. La teoría antropológica de lo didáctico propone la noción de praxeología para describir cualquier práctica matemática. Una praxeología tiene cuatro componentes: la tarea que se realiza, las técnicas con las que se resuelve y las tecnologías que justifican esas técnicas y las teorías que las fundamentan. Como propuesta didáctica concreta, la teoría antropológica de lo didáctico introduce los recorridos de estudio de investigación, que son secuencias de aprendizaje organizadas en torno a preguntas genuinas, en lugar de contenidos prefabricados, siendo esto una apuesta fuerte por hacer de la enseñanza una práctica investigativa real. La tercera corriente describe la educación matemática crítica, liderada por Comoz, y la etnomatemática desarrollada por de Ambrosio. Estas parten de la idea que las matemáticas son objetivas, universales y neutras. Comoz argumenta que las matemáticas tienen poder, modelan cómo vemos el mundo, cómo tomamos decisiones y cómo se distribuyen los recursos. Ese poder no es neutro, puede reproducir desigualdades o puede cuestionarlas. Por su parte, de Ambrosio, en la etnomatemática, nos recuerda que cada cultura ha desarrollado sus propias formas de contar, medir, clasificar y razonar. Reconoce esos saberes como matemáticas legítimas, no como curiosidades folclóricas, sino como sistemas de conocimiento válidos. En términos didácticos, esto implica que una clase de matemáticas puede y debe convertirse en un espacio para analizar problemas reales. La cuarta corriente, la educación matemática realista, originada en los Países Bajos con Freudenthal, y la modelización matemática, desarrollada en el contexto latinoamericano por autores como Villa, Ochoa y Cordero, coinciden en una idea fundamental: la matemática no se aprende recibiendo definiciones y luego aplicándolas. Se aprende cuando el estudiante parte de una situación real y construye los conceptos matemáticos para comprenderla. Aquí entra también la socioepistemología de Cordero, que estudia cómo el conocimiento matemático se construye en la interacción social, no solo en la cabeza de cada individuo, sino en la comunidad, en el intercambio y en la negociación de significados. Lo que esto cambia en la práctica es radical. El aula deja de ser un espacio donde el docente transmite verdades matemáticas y se convierte en un espacio donde los estudiantes modelizan fenómenos del mundo y en ese proceso reinventan la matemática. No la descubren como si ya existiera, sino la construyen colectivamente. Cerrando, estas cuatro corrientes no son teorías que se contradicen, más bien son complementarias. Un investigador en educación matemática puede usar el enfoque ontosemiótico para analizar conflictos semióticos en el aula, la teoría antropológica lo didáctico para diseñar su secuencia didáctica, las perspectivas críticas para evaluar quiénes están siendo incluidos, excluidos, y la modelización para darle sentido real al aprendizaje. Estas corrientes nos invitan a entender la matemática como una práctica humana, social, cultural y transformadora, clave para formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con su realidad. En síntesis, la evolución de la educación matemática muestra un tránsito claro desde enfoques centrados en estructuras y procesos cognitivos hacia perspectivas que priorizan la comprensión, el significado y el contexto. Este recorrido se complementa con el aporte de la psicología, que desplaza el énfasis de la repetición hacia la construcción activa del conocimiento. Finalmente, las corrientes contemporáneas coinciden en entender la matemática como una práctica humana, social y cultural. Esto nos invita a repensar el aula, no como un espacio de transmisión, sino como un escenario de interpretación, investigación y transformación de la realidad. Y, finalmente, en este QR encontrarán las fuentes usadas para el desarrollo de este trabajo.